Buenos días, chiquitos, bienvenidos a nuestra clase de ciencias sociales. Hoy vamos a trabajar o vamos a conocer mejor cómo se organiza la gente. Entonces, para entender este tema, vamos a aprender lo relacionado a los grupos. Entonces, ¿qué es un grupo? Cuando dos o más personas con propósitos comunes se unen, decimos que forman un grupo social. Lo más importante de un grupo es el tipo de relación que se establece entre los miembros y la manera como se influyen los unos a los otros. Bueno, ¿por qué nos organizamos? Los seres humanos nos organizamos en grupos, en asociaciones o en sociedades para poder vivir mejor, repartirnos las diferentes actividades o trabajos que hacen posible nuestra existencia y para realizar un ideal de vida. Al organizarnos, entonces empezamos a tener un orden. Este orden tiene que ver con todo el espacio geográfico donde se desenvuelven las distintas sociedades y esto refleja la manera como el ser humano reacciona sobre la naturaleza y viceversa. También expresa una determinada visión del mundo, es decir, esa manera histórica de ser y de estar en este mundo. Bueno, ¿para qué nos sirven las organizaciones? Entonces, bueno, primero vamos a entender que para que exista un grupo social debe haber comunicación entre sus miembros y las relaciones entre ellos han de ser significativas, es decir, que poseen un valor, un sentido que enaltezca la vida y promueva este crecimiento mutuo. Bueno, entonces, entendiendo esto, los grupos sociales cumplen varias funciones en la vida del individuo y de la sociedad. Entonces, vamos a conocerlas. Una de ellas contribuyen a la formación de nuestra personalidad, controlan las actitudes de sus miembros, las corrigen e imponen siempre una disciplina entre ellos. Pertenecer a un grupo produce satisfacción, ofrece seguridad y nos da ese sentido de identidad, de pertenencia y de solidaridad. La unión de las personas en los grupos facilita la realización de los trabajos y la mayor parte de nuestros conocimientos la adquirimos de los grupos a los que ya pertenecemos. Bueno, ¿cómo clasificamos los grupos humanos? Entonces los clasificamos en tres grupos, los grupos primarios, los grupos secundarios y los grupos terciarios. Dentro de los grupos primarios, entonces podemos decir que son aquellos en los que la relación es de tú a tú, es decir, son los más cercanos a ti, los que primero han aparecido en tu vida y que por siguiente constituyen tu experiencia más definitiva en la formación de tu carácter. Entonces podemos decir que es nuestra familia, el círculo de nuestros amigos, los grupos de juego a los que pertenecemos y todos aquellos en nuestra vida cotidiana. Dentro de los grupos secundarios los podemos describir como aquellos grupos a los que las personas se integran por su propia voluntad, con una intención expresa y con frecuencia mediante pues un contrato. Entonces, estas relaciones están reguladas en estos grupos por el derecho y la justicia, por las costumbres y por los acuerdos formales. Entonces, estos grupos secundarios se caracterizan por relaciones menos personales y como la relación que podemos apreciar, por ejemplo, en un club social, en un grupo político, en un grupo religioso. Y tenemos finalmente los grupos terciarios. Entonces se llaman así a estos grupos porque son grupos de corta duración, son grupos transitorios reunidos de manera fortuita. Son los que se reúnen, por ejemplo, a presenciar un juego o cualquier otro evento deportivo cultural. Dentro de estos, pues podemos mencionar el grupo de personas que realizan un viaje o una gira y cuya relación finaliza al culminar este trayecto. Bueno, chiquitos, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra clase.
Recuerden que si ustedes tienen cualquier inquietud, las trabajaremos en nuestro encuentro virtual. Dios los bendiga, les deseamos un hermoso día.